Siempre hay que hablar de las precauciones, nada de mezclar alcohol con guía, ¿verdad? No darse harturas espectaculares. Después de comer no bañarse en el mar o en el río. Y mucha precaución con las habichuelas con dulce. Sí, bueno, eso es importante. Sí. Mira, en Semana Santa acostumbran a salir por los caminos y por las calles grupos de gagá. Ajá. El gagá, contrario a lo que mucha gente cree, que creen que eso es haitiano, el gagá nació aquí, en comunidades donde había haitianos y dominicanos, en los bateyes del este, sobre todo en los de San Pedro de Macorís. Ahí surgió eso. Hay sincretismos en esa música y ese culto, porque es una especie de culto, es una creencia. Entonces, la humanidad ha avanzado demasiado para que todavía haya muestras de intolerancias sobre lo que piensa el otro o en qué cree el otro. El gobernador de San Pedro de Macorís se informa, el señor Luis Miguel Pichirilo Macabí, prohibió el gagá durante la Semana Santa en la provincia de San Pedro. Sí, la prohibió. Pero aquí no dejaron participar en el desfile de carnaval a los grupos de Cacá ni de Guloya, y en el carnaval de San Pedro no dejaron participar ni a los Gagá ni a los Guloya. Esas son culturas, géneros musicales, creencias, que son de una parte de la población dominicana. En un caso, un sincretismo de dominicanos y haitianos. En el otro caso, los descendientes de antillanos, de negros antillanos, es decir, de esclavos, descendientes de esclavos que no vinieron directamente aquí, sus ancestros, a esta isla, sino que fueron a otras islas, sobre todo colonizadas por ingleses, por holandeses y por franceses. Entonces, aquí les dicen cocolos, pero realmente el término original era tortolos, porque los primeros venían de la isla Tortola, pero después vinieron de muchísimas más, de San Croix, de Dominica, de Guadalupe, de muchísimas islas. Y es lo que se conoce como cocolo. Bueno, para el señor Pichirilo Macabí, gobernador de San Pedro de Macorís, hay que darle unas noticias. Para él son noticias, ¿verdad? El resto lo sabe desde hace mucho tiempo. Todos descendemos de diferentes etnias, los que vivimos aquí, y no descendemos ninguno de los taínos. Es decir, todos descendemos de gente que vino después. Entonces, ¿por qué él considera que no se debe permitir una manifestación cultural de un grupo de personas? Pensará el señor Macabí, Pichirilo Macabí, que los únicos que somos dominicanos con derechos, o los únicos que son, ¿verdad? Ustedes me están viendo el color a mí, ¿verdad? Los únicos que serán los arios, los descendientes de qué, de quién y de dónde, ¿verdad? Aquí los blancos son una minoría bastante reducida, pero gracias a los blancos fue que se llenó de negros y después de mulatos. Y eso es lo que somos. La mayoría de los dominicanos somos mestizos, la gran mayoría. Después de mestizos hay negros y en último lugar blancos. Naturalmente, esos blancos que vinieron aquí de 1492 en adelante, esclavizaron a los taínos que estaban aquí,
no dejaron uno solo vivo, ni uno solito. Y como ellos vinieron para que esclavizaron a los indios para que los que trabajaran fueran los indios, cuando comenzaron a morirse, comenzaron a traer africanos. Es decir, todo lo que estamos aquí, vinimos por decisión de los blancos, pero los blancos son minoría. Entonces, el gobernador de San Pedro, el señor Pichirilo Macabí, yo no sé cuál será su descendencia, pero eso poco importa. Puede ser de un alemán, puede ser de un cocolo, puede ser de quien sea. Él es un ser humano. Y parece que él no ha entendido, que él ignora que los otros también son seres humanos. Ignora muchas cosas. Sí. Porque, por ejemplo, te voy a decir, él ignora mucho sobre su propia provincia. Él ignora el carácter cosmopolita de San Pedro, que es la más cosmopolita de las provincias dominicanas. En San Pedro hay muchas etnias diferentes, mucha gente que proviene de diferentes nacionalidades y razas. En San Pedro, a San Pedro confluyeron, sobre todo por la prosperidad del azúcar en sus tiempos, como le dicen la danza de los millones, llegaron, bueno, españoles, por supuesto, pero vino una segunda camada de españoles. Ahí llegaron cubanos, llegaron norteamericanos, llegaron libaneses, llegaron sirios, llegaron después haitianos a cortar la caña porque los contrataba el Estado Dominicano, los contrataba la dictadura de Trujillo y los traía para picar caña. Y antes de los haitianos, los llamados cocolos, es decir, todas esas personas que venían de las islas antillanas dominadas por otros colonizadores, ¿verdad? Bueno, esa es una de las grandes riquezas que tiene la provincia de San Pedro y su gobernador no lo sabe, lo ignora. Los guloyas han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Eso también lo ignora. Eso no lo sabe. No, él no sabe. Es decir, él es gobernador de una provincia sobre la cual ignora muchísimas cosas importantísimas. Oye, porque prohibir un patrimonio oral e intangible de la humanidad. Pero pon tú que no sea UNESCO. Patrimonio. Que en la UNESCO no sepan que eso es una manifestación cultural que enriquece y que no lo hayan declarado. Pero señores, es un grupo de gente que le da la gana de creer en lo que le da la gana, que han hecho una música y han hecho un baile que es solamente de ellos y le da la gana de bailarlo. Representativo de San Pedro de Macorís, pero ahí está una pieza de Juan Luis Guerra. Incluso Juan Luis Guerra también es de San Pedro. Ajá. Pero el gobernador Macabí, Pichirilo Macabí, tampoco. Esa es otra cosa, que él ignora muchas cosas. Sí. Él ignora probablemente que Juan Luis Guerra es de San Pedro y que Juan Luis Guerra ha hecho algunas de sus celebradísimas, de las mundialmente celebradísimas creaciones musicales de Juan Luis Guerra, están basadas en los guloyas. Señores, Walcott, ese pintor reconocido internacionalmente, pintando cosas del Gagá. Nada más, él pinta eso, nada más. Óigame, entonces, a lo mejor él ha admirado a Sammy Sosa, a Ricardo Carti, a Alfredo Griffin, a Jorge Bell. Entonces, los descendientes de los cocolos solamente valen si llegan a grandes ligas. Pero si quieren bailar Gagá o quieren bailar guloya, entonces no pueden.
porque esas manifestaciones culturales le están prohibidas a una raza que no sea la blanca. Bueno. Entonces, ignora también principios, óyeme, para ser un gobernador de una provincia. El señor Pichirilo Macabí ignora derechos fundamentales. ¿Cómo se puede ser representante del Poder Ejecutivo en una provincia ignorando eso? ¿Cómo se puede? Libertad de Sí. creencia, de asociación. Entonces, si su preocupación es religiosa, porque hay gente que cree que la religión debe ser solamente la que trajeron los colonizadores o las religiones. Entonces, si su preocupación es religiosa, entonces también ignora algo que sabe la humanidad desde hace 507 años, que aquí, en esta isla, se produjo la primera defensa de los derechos humanos en el planeta, no solamente del continente, en el planeta, con el Sermón de Adviento. El Sermón de Adviento es uno de los acontecimientos más grandes en la historia de la humanidad y se produjo aquí. Él ignora eso. Pero a él habría que decirle lo mismo que en el trueno de voz de Antón Montesinos tuvieron que oír el virrey Diego Colón y todo el poder sentado ahí en la iglesia y preguntarle, ¿es que esos no son seres humanos? Como dijo Montesinos, ¿es que estos no son hombres con ánimas racionales? Decía él. ¿Usted cree que esos no tienen alma? ¿Usted cree que no tienen raciocinio? ¿Usted cree que no son seres humanos? ¿En qué siglo está usted? Porque ya en el 1511, el Sermón de Adviento retumbó en la iglesia aquí y retumbó en las cortes españolas, que tuvieron que los reyes y todo el poder ponerse a buscarle una salida al desconocimiento de una raza por otra. Entonces, él está muy falto de noticias, porque eso lo sabe mucha gente desde hace 500 y pico de años. Él ignora demasiadas cosas para ser gobernador. Ignora que la República Dominicana es signataria de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, un gobernador que dice, prohíbame lo que hacen los negros eso, se reunió con los alcaldes de los municipios que conforman su provincia para eso, que por cierto, son dos poderes diferentes. Sería bueno averiguar si de verdad un alcalde puede someterse a unas instrucciones que da un gobernador. El gobernador es un representante del Poder Ejecutivo, el alcalde no lo es. Porque el alcalde de San Pedro de Macorís... No, él reunió a todos los alcaldes de la provincia, ajá, o a 5 o a 6, para instruirles que no se puede permitir el gagá, en este caso era el gagá, ajá, aquí no se incluía los guloyas, pero que los guloyas vienen de un culto religioso de los cocolos. Uh-huh. Entonces, porque ellos representaban teatralmente en la calle episodios, y uno de ellos es la historia bíblica de David y Goliat, pero ellos no eran, y por eso es Guloya, uh-huh, Goliat. Yeah. Es la historia de David y Goliat. Entonces, él ignora todo eso y es el representante del presidente en esa provincia. En la provincia. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa que ignora el gobernador de San Pedro es que vivimos en un Estado de Derecho y que él, como representante del Poder Ejecutivo, es compromisario del mantenimiento, preservación y respeto de ese Estado de Derecho. En fin, él ignora que el racismo, el odio, la xenofobia son cualidades que concurren en personas que en el fondo lo que tienen es un complejo de inferioridad, que tratan
de solventarlo, bueno, realmente con discriminar, que es lo que hacen, no resuelven su problema, no resuelven su complejo de inferioridad, no lo resuelven, lo profundizan. Y entonces eso produce injusticias, atropellos, tensiones, todo eso innecesario. Y si él está defendiendo alguna religión, que probablemente esa religión no se defiende como él la defiende, ¿verdad? Si eso es lo que él está haciendo, por ejemplo, la Iglesia Católica condena eso, lo que él hace, pero él lo ignora. Sí. Entonces, yo me imagino que ahora, si él está defendiendo a la provincia de San Pedro de manifestaciones culturales y religiosas diferentes, entonces yo me imagino que prohibirá que se celebre Halloween. Eso no es una fiesta de brujas. Claro. No es de brujas. Claro. Y en la que tiene cada vez mayor participación la gente, los dominicanos y las dominicanas aquí, sí, en el país. Sí, nuestras tradiciones, yo me lo imagino, nuestras tradiciones cristianas no permiten que se esté celebrando que Halloween. Ajá. Y de que Thanksgiving, ¿qué es eso? Prohibido. Reunirá a todos los alcaldes para decirle eso y a la policía, porque además le dijo, encargó a la policía de aplicar la prohibición. Lo que pasa Entonces, vamos a ver, ¿qué va a pasar? Esa gente hace eso en Semana Santa. Así como ellos lo celebran, de acuerdo con sus creencias, claro, a las que tienen derecho. Vamos a suponer que van a salir, porque siempre salen. Yo me imagino llegando una patrulla a desbaratar eso. Lo han hecho ya, ¿eh? El año pasado hubo problemas con eso. Yo me imagino, sobre todo me lo imagino, porque hoy en día todo el mundo tiene un celular en la mano y filma y toma fotos. Yo me imagino ese despelote, yo me imagino lo que puede pasar ahí. Es que ese nivel de ignorancia en manos de una persona que tiene poder es peligrosísimo. Claro. Tiene consecuencias muy graves, claro, porque ahí hemos estado hablando de todas las cosas que este gobernador de San Pedro de Macorís ignora, incluso la propia Constitución. El artículo 64 de la Constitución es clara respecto a la libertad de expresión, la libertad cultural, la protección de los derechos culturales de los dominicanos y las dominicanas, y eso también se ignora. Tú sabes que recientemente, bueno, no sé si ayer o antes de ayer, el Ministerio de Cultura sacó un comunicado desvinculándose. Sí, donde dice que ellos no están para reprimir manifestaciones culturales, sino para estimularlas y respaldarlas. Claro, ahora lo que uno se pregunta, pero tanto el Ministerio de Cultura como Gobernación dependen de el Poder Ejecutivo. Ajá. Entonces, ¿cuál es la política del Poder Ejecutivo? Ahí debe haber una línea clara de la más alta dirección del Poder Ejecutivo frente a decisiones y acciones tan peligrosas como la que está llevando a cabo este gobernador de San Pedro de Macorís. Y uno lo que esperaría es que en las próximas horas, desde el Poder Ejecutivo se oriente claramente de cuál es su posición respecto a esta violación que está llevando a cabo el gobernador de San Pedro de Macorís, ¿no? Así es.